Buenos días, estimados estudiantes. Continuemos. En nuestra clase anterior, que fue la primera de este contenido 2, nos sumergimos de lleno en el cerebro del ciclo de inteligencia. Empezamos a estudiar las técnicas analíticas estructuradas, las TAE. Vimos que estas técnicas no son opcionales, sino que son nuestra principal y única defensa contra nuestro propio cerebro, contra los sesgos cognitivos como el de confirmación o el de disponibilidad. Dedicamos tiempo a la herramienta de diagnóstico más robusta que tenemos, el análisis de hipótesis en competencia o ACH, aprendiendo que el análisis se fortalece al refutar, no al confirmar. Y también introdujimos el análisis de vínculos y redes, esa poderosa técnica visual que nos permite mapear las estructuras de los GDOS e identificar actores clave. Hoy, en nuestra segunda y última clase de este contenido, vamos a agregar una herramienta de diagnóstico final a nuestra caja, una que quizás les parezca familiar, pero que usaremos de una forma muy específica. Y luego, y esto es lo más importante de hoy, vamos a dedicar el resto de la clase a discutir los errores, los fallos, las trampas en las que caen los analistas novatos al usar estas poderosas herramientas. Vamos a aprender a evaluar nuestro propio análisis. La herramienta que introducimos hoy es el análisis DAFO, también conocido como SWOT por sus siglas en inglés. Sé lo que están pensando. ¿DAFO? ¿Eso no es lo que usan los administradores de empresas para vender productos? Exactamente. Es una herramienta clásica de la planificación estratégica empresarial, pero que, les aseguro, se adapta con una eficacia impresionante al análisis de inteligencia para evaluar a un actor. Nuestro actor no es una compañía de refrescos. Nuestro actor es una banda delictiva, un GDO como los tiguerones, un actor corrupto dentro del SNAI, o incluso podemos hacer un DAFO de una situación como la seguridad de la zona 8. El DAFO funciona sobre dos ejes muy simples pero muy potentes. El primer eje es la ubicación. El factor es interno o externo. Los factores internos son aquellos que el actor, el GDO, controla. Los factores externos son aquellos del entorno que el actor no controla. El segundo eje es la naturaleza. El factor es positivo o negativo. Esto nos da nuestros 4 cuadrantes. Empecemos por los factores internos. Aquí tenemos las fortalezas, F. Estas son las capacidades y recursos que el actor posee. Pensemos en un GDO en el Ecuador actual. ¿Cuáles serían sus fortalezas? Un liderazgo carismático y unificado. Control territorial en barrios clave de Durán o Guayaquil. Armamento superior, como hemos visto, fusiles, explosivos, drones, fuentes de financiamiento estables, ya sea por narcotráfico, extorsión o minería ilegal. Y una muy importante, la cohesión grupal o disciplina interna. El otro lado de la moneda interna son las debilidades, D. Estas son las vulnerabilidades y limitaciones que el actor controla. Ejemplos: conflictos internos por el liderazgo que vemos constantemente, la dependencia de un solo líder. Si ese líder es capturado o abatido, la organización se fractura. Una mala seguridad operacional, OPSEC, como los miembros que publican sus armas y rostros en TikTok dándonos OSINT gratuita. O miembros indisciplinados que cometen crímenes por fuera del negocio y atraen atención policial innecesaria. Ahora pasemos al entorno, a los factores externos. Estos están fuera del control del actor. Aquí tenemos las oportunidades o estos son los factores del entorno que el actor puede explotar a su favor. Ejemplos en nuestro contexto: la corrupción en el sistema judicial o penitenciario, que les permite seguir operando desde las cárceles; la retirada de la policía de una zona específica por falta de recursos; el descubrimiento de nuevas rutas de tráfico, o la posibilidad de alianzas estratégicas con otras bandas. Finalmente, tenemos las amenazas A. Estos son los factores del entorno que perjudican al actor. ¿Qué sería una amenaza para un GDO? Claramente, las operaciones policiales o militares sostenidas y enfocadas, la presencia de bandas rivales que les disputan el territorio, cambios en la legislación que endurecen las penas. Y una muy importante que a veces olvidamos, la pérdida de apoyo comunitario, cuando el barrio se cansa de las vacunas y empieza a colaborar con la policía, UMINT. Ahora, aquí es donde entra el error común 2, el DAFO como una simple lista. Un analista novato cree que el trabajo terminó, entrega una hoja con 4 listas. Eso, colegas, no es análisis, es burocracia, es una lista de supermercado, no sirve para nada. El verdadero análisis DAFO, la verdadera inteligencia, no está en la lista, está en la intersección de los cuadrantes, en lo que se conoce como el análisis CAME: corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades. Pensemos en las intersecciones. ¿Qué es una fortaleza más una oportunidad? F más O es la mejor posición para el GDO. Usan su financiamiento estable.
F para explotar la corrupción, O y comprar impunidad. Ese es su vector de ataque principal. ¿Qué es una debilidad más una amenaza? D más A. Ese es su peor escenario, y es nuestro mejor punto de entrada. Es donde debemos enfocar nuestra inteligencia. Imaginen que identificamos que un GDO tiene conflictos internos, D, y al mismo tiempo enfrenta una banda rival, A, muy agresiva. Nuestra recomendación de inteligencia sería priorizar la recolección de Humin-T sobre el conflicto interno, D, ya que la presión de la banda rival A probablemente está generando informantes. ¿Ven? Estamos usando la amenaza externa para explotar su debilidad interna. El DAFO deja de ser una lista y se convierte en un mapa de vulnerabilidades. La estrategia de corrección es clara. El producto final de un DAFO no es la lista, es una serie de implicaciones estratégicas o puntos de vulnerabilidad que surgen de la intersección. Habiendo cubierto nuestras 3 TAE de diagnóstico, ACH, redes y DAFO, pasemos a la parte más importante de hoy, los errores y la evaluación. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Para eso, usamos la tabla 4, la lista de cotejo para evaluación de análisis. Este checklist es su guía de calidad. Miren los criterios generales. El análisis está libre de sesgos evidentes, como lenguaje peyorativo o juicios de valor. La conclusión se deriva lógicamente de la evidencia presentada, pero enfoquémonos en los errores específicos de las técnicas. Empecemos por el error 1, sesgo de confirmación, o la incapacidad de usar ACH correctamente. Este es el error más común y el más peligroso. ¿Qué ocurre? El estudiante o el analista novato no entiende el principio de refutación. Decide primero cuál es su hipótesis favorita. Digamos, H1. Y luego, en lugar de usar la matriz ACH, tabla 3, para probarla, la usa para justificarla. ¿Cómo? Marca C, consistente, para toda la evidencia que apoya H1 y marca I, inconsistente, para cualquier evidencia que apoye a las hipótesis competidoras. Falsifica el proceso para que H1 gane. La estrategia de corrección para esto es la evaluación rigurosa. Como su profesor, yo voy a desafiar activamente sus calificaciones. Les voy a preguntar, ¿por qué marcó esto como I contra H2? ¿No podría H2 seguir siendo cierta? Les voy a forzar a justificar cada I, porque las I son la evidencia más diagnóstica. Miren la plantilla de ejemplo, tabla 3. La evidencia 1, E1, es I para H1, pero C para H2 y H3. ¿Qué nos dice la nota del analista? Nos dice, evidencia no diagnóstica, no distingue H2 de H3. Exacto, esa evidencia solo nos sirvió para descartar H1. Ahora miren el otro ejemplo, imagen 4 d 6 a 1E. La evidencia 3, E3, es I para H1 y H2, pero C para H3. La nota dice, evidencia altamente diagnóstica, refuta H1 y H2. Esa es la clave. El analista no se enamoró de H3. Simplemente la evidencia E3 hizo que H1 y H2 fueran imposibles. La conclusión, por tanto, debe basarse en la refutación, la hipótesis con menos I, y no en la confirmación. El checklist de evaluación, tabla 4, nos pregunta explícitamente, ¿la conclusión se basa correctamente en la refutación y no en la confirmación? El segundo error que ya cubrimos es el DAFO como una simple lista. El checklist, imagen 4D6D7F, nos pregunta, ¿el análisis va más allá de la lista y explora intersecciones P, O, EJA, F más O? Si la respuesta es no, el trabajo está incompleto. Y esto me lleva al error 3, confusión en métricas de red. Este es un error sutil pero crítico del análisis de vínculos que vimos en la clase pasada. ¿Qué sucede? El analista novato mapea la red de un GDO, digamos, usando el software Maltego CE o Gephi, y asume que el nodo con más conexiones es siempre el líder o el más importante. Esta métrica se llama grado, degree. Es el nodo que parece el centro de la telaraña. En nuestro contexto, es el líder local de los choneros en un barrio de Manta. Tiene 50 soldados que le reportan directamente. Su teléfono no para de sonar. Tiene un grado altísimo. El analista dice, encontré al líder, es el objetivo de alto valor. Pero, ¿es esto cierto? La estrategia de corrección aquí es enseñarles la diferencia entre grado y la métrica más importante, intermediación, betweenness. La intermediación no mide cuántas conexiones tienes, mide cuán a menudo tú eres el puente en el camino más corto entre otros dos nodos. Pensemos en esto con un ejemplo de mi experiencia. Teníamos dos redes que no se hablaban.
Una era la estructura logística de un GDO en el puerto de Guayaquil, encargada de la contaminación de contenedores. La otra era la estructura financiera en Quito, encargada del lavado de activos. Ambas tenían sus propios jefes con alto grado, muchas conexiones, pero nuestro análisis de vínculos, basado en registros de llamadas, previa orden judicial por supuesto, encontró un nodo que nos voló la cabeza. Era un abogado, un solo hombre. Tenía un grado bajísimo, solo tenía 3 conexiones telefónicas relevantes, pero su intermediación era la más alta de toda la red. ¿Por qué? Porque él era el único nodo que conectaba al jefe logístico del puerto con el jefe financiero de Quito. Era el broker, el puente. Ahora piensen tácticamente. Si capturamos al jefe logístico, alto grado, la organización se resiente, pero en 2 semanas ponen a otro. Es reemplazable. Pero, ¿qué pasa si capturamos al abogado, alta intermediación? Acabamos de fracturar la red. El brazo logístico ya no puede coordinar con el brazo financiero. El flujo de información y dinero se corta. El analista novato se enfoca en el jefe visible, alto grado. El analista profesional se enfoca en el broker invisible, alta intermediación, porque sabe que ese es el verdadero objetivo de alto valor, aunque sea menos visible. En resumen, colegas, hoy hemos completado nuestro estudio de las técnicas analíticas estructuradas. Añadimos el DAFO a nuestro arsenal, aprendiendo que su poder no está en la lista, sino en la intersección. Y lo más importante, hemos aprendido a ser críticos con nuestro propio análisis. Hemos aprendido a usar el checklist de evaluación, tabla 4, para combatir nuestros demonios internos. Combatimos el sesgo de confirmación, forzándonos a refutar hipótesis en la matriz ACH. Combatimos la pereza analítica forzándonos a buscar las intersecciones en el DAFO. Y combatimos la ceguera táctica aprendiendo a identificar al broker, intermediación, y no solo al jefe, grado, en el análisis de redes. Ustedes ahora tienen las herramientas para recolectar C1 y para analizar C2. Tienen la materia prima y tienen el cerebro. En nuestro próximo contenido, el C3, aprenderemos el último paso, la producción. ¿Cómo tomamos este análisis brillante que hemos hecho y lo comunicamos eficazmente al decisor? Aprenderemos a redactar informes, notas informativas y briefings. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.